Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema simetría de una función. La simetría de una función también la vamos a llamar paridad de una función. En este caso, una función definida en conjunto de los números reales puede ser par o impar. Una función es par si cumple que f de x es igual a f de menos x. Para todo x, en este caso que pertenece al dominio de la función. Si es par, la gráfica es simétrica respecto al eje y. La otra característica de la simetría de una función es cuando es impar. Si es impar, cumple la condición que f de menos x es igual a menos f de x, para todo x definido en su dominio. Si la función es impar, la gráfica es simétrica con respecto al origen. Si en este caso la función no tiene ninguna simetría, hablamos de que no tiene paridad o simplemente no es simétrica. Vamos a determinar la simetría de una función con el siguiente ejemplo. El ejemplo me dice determina la simetría de la función. Entonces, primero voy a determinar si es par o si es impar con las condiciones que habíamos visto. Es decir, primero si f de x es igual a f de menos x, estoy hablando de una función par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, estoy hablando de una función impar. Entonces, vamos a comenzar con esta función. F de x es igual a x al cuadrado menos 5. F de x, reemplazo debajo, es igual a x al cuadrado menos 5. En este caso, donde está la x, voy a reemplazar por el valor de menos x. ¿A qué me refiero? ¿Dónde está la x? En este caso, menos x al cuadrado y luego menos 5. Entonces, x al cuadrado menos 5 es igual. Todo número negativo elevado a un exponente par, el resultado es positivo. Entonces, menos x al cuadrado sería igual a más x al cuadrado. Y luego, menos 5. X al cuadrado menos 5 sí es igual a x al cuadrado menos 5. Entonces, la conclusión sería que esta función es par. Vamos a ver si es impar. Nuevamente reemplazo. Donde está la x, voy a reemplazar por el valor de menos x. Entonces, de la función original. Sería menos x al cuadrado y luego menos 5. Y luego me dice que multiplique el menos a toda la función, es decir, el menos a x al cuadrado menos 5. Nuevamente, menos x al cuadrado ya lo habíamos resuelto. Es igual a x al cuadrado positivo y luego menos 5. Esto va a ser igual. Aplico distributiva a cada uno de los términos. Menos 1 por x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado. Menos 1 por menos 5 es igual a más 5. Entonces, x al cuadrado menos 5 ahora no es igual a menos x al cuadrado más 5. ¿Por qué? Los signos, este tiene positivo, acá negativo. El 5 es negativo y en el otro lado es positivo. Por lo tanto, esta función no es impar. Listo, una función puede ser simplemente par o simplemente impar o puede ser ambas. En este caso, esta función solamente es par. Esa es la simetría de esta función. Recordamos que cuando es par hay una simetría con respecto al eje y. Es decir, va a tener una gráfica igualita como un espejo en función del eje de la y. Bien, así definimos la simetría de cualquier función, utilizando estas dos características, para función par y para función impar. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.